Seguimos aquí con todos ustedes en directo en Onda Cero Puerto Llano y también en IMAX Televisión. Y como saben, cada mes recibimos a los distintos portavoces de los distintos grupos políticos que tienen presencia en el Ayuntamiento de Puerto Llano para comentar cosas interesantes o no interesantes, digo yo, pero las cosas que han ocurrido en el último pleno del Ayuntamiento. Tengo con nosotros a don Félix Canal, representante y portavoz del Grupo Vox. Buenos días. Hola, buenos días, Julián. ¿Qué tal, Félix? Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos una vez más. Y la vida sigue, ¿no? La vida sigue, efectivamente. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Con todo lo que está ocurriendo a nivel español y a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Vamos a centrarnos en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Empezamos comentando, si te parece, esa aportación de 229.476 euros a la renovación de la iluminación del Auditorio Municipal Pedro Almodóvar. Pues bueno, es una modificación más, la enésima probablemente desde la aprobación del presupuesto que lleva el equipo de gobierno o que llevó el equipo de gobierno a pleno, y que básicamente pues se justifica o la justifican pues por aprovechar una subvención de la Junta. De esos 200 y pico mil euros, pues 100 y pico mil los pone la Junta, y el Ayuntamiento hace una modificación de crédito pues aprovechando el remanente de tesorería que ahora empieza a tener. Entonces, bueno, la verdad es que el auditorio necesita esa reparación, tanto de la luz como del sonido, ¿no? Porque está en unas condiciones poco óptimas, ¿no? Sí, ese fue el comentario que hizo, creo recordar que fue el señor alcalde, que, bueno, pues prácticamente desde la construcción del auditorio no se había hecho ninguna inversión de importancia, y que pues incluso los trabajadores se veían en serios problemas para conseguir la iluminación. Además, ¿sabe lo que ocurre, Félix? Que el auditorio es una imagen de la ciudad, dado que ahí llegan pues todo tipo de artistas, compañías de teatro, gente de la farándula, y que van recorriendo España, y claro, no es lo mismo que se lleven una buena imagen, es decir, que qué bien el auditorio municipal de Puerto Llano, a decir vaya tela marinera, ¿no? Sí. Lo discutible no es tanto lo discutible el hecho de la inversión del gasto, que probablemente pues bueno se pueda justificar, sino que, claro, una construcción que viene de hace 20 y pico años, pues eso debería haberse previsto ya en los presupuestos. Las críticas o las abstenciones que hacemos nosotros a todas estas modificaciones extraordinarias de crédito que se están realizando no es solo el destino, o no es tanto el destino, sino el hecho de que es algo pues que se va sacando de manera pues prácticamente automática, igual que se sacaron los presupuestos, es decir, pues al gusto del equipo de gobierno, sin ningún comentario, ¿no? Sí, que prácticamente esto es, de hecho, pues bueno, casi con certeza absoluta y matemática, pues antes de entrar al salón de plenos, que ya se sabe o incluso se adelanta a veces. Claro, tú lo comentabas a micrófono cerrado, obviamente, ¿no? El equipo de gobierno pues tiene la gran suerte, ¿no?, de que tanto PSOE como Izquierda Unida tienen mayoría absoluta. Por consiguiente, es evidente que por eso cualquier medio de comunicación hable ya de la aprobación sin haberse aprobado en el pleno, ¿no? Restando un poco de emoción a que pueda en algún momento rectificar alguno de los integrantes de la coalición o de la pseudo coalición. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa nueva ordenanza de administración electrónica y un reglamento del Consejo de Juventud? Pues lo mismo que de las otras que presentaron en el mismo paquete, en el plan normativo que se propone voluntariamente el equipo de gobierno, porque el plan normativo pues es una mera declaración de intenciones, no es obligatorio para las entidades locales, para nuestro ayuntamiento, y que bueno, pues es una lista de deseos, ¿no? O de buenos deseos, probablemente, de cosas que tienen que ser retocadas, pero que no deja de llamar la atención que cuando faltan pues meses ya para el fin de la legislatura, estamos a 7-8 meses, se pretenda llevar a cabo lo que no se ha hecho o no se ha podido hacer en los años previos.
con pandemia o sin pandemia, porque bueno, es cierto que es un recurso muy recurrente, sobre todo del portavoz de Izquierda Unida, decir que ha habido 2 años en los que, pues, lógicamente, la actividad ha estado limitada a reuniones telemáticas o con restricciones, pero vamos que para trabajar y para legislar sobre papeles no hace falta estar presencialmente. Entonces son reglamentos que se deben retocar, no solo esos. Yo ya comentaba en el pleno que bueno, pues habíamos estado en una de las comisiones pues sobre la ordenanza de pastos, ¿no? Que era una ordenanza pues muy antigua y que ni siquiera teníamos algunos de los que allí estábamos pues conocimiento de su existencia. Entonces, pues bueno, ahora mismo verlo creo que es una lista de propósitos. Habrá que ver cómo se trabaja, es decir, si se trabaja como ciertas ordenanzas que se han trabajado entre todos los grupos, la famosa unanimidad de la ley de terrazas que parece que va a pasar a la historia como los pactos de la Moncloa a nivel local, o pues la última que vimos del señor Manchón presentando la ordenanza de actividades funerarias, pues sin discusión ninguna y planteándola directamente al Consejo, sin ninguna discusión y planteándola al Consejo Consultivo. ¿Tenéis los grupos, Félix, tenéis información con anterioridad al Pleno o no? La información siempre, esa es quizás el gran caballo de batalla que yo vengo viendo desde que entré a formar parte de la corporación y que sí es cierto. Es decir, hay información, hay parte de información, es decir, hay algunas comisiones informativas que sí es cierto que son para que el equipo de gobierno informe. Es decir, a lo que no podemos es llegar a que luego, pues como pasó en el pleno extraordinario de septiembre, en el que se recrimina pues la tardanza del equipo de gobierno en pedir unas ayudas que hacen más llevadero pues el uso del transporte público a buena parte de la ciudadanía y que se ha dejado pasar mucho tiempo, pues la portavoz del equipo de gobierno diga que bueno, es que si no las llegamos a pedir nosotros, ustedes tampoco las piden. No, es que es su función, es decir, no pueden estar escudándose cuando nos interesa en que representamos al 48% de los ciudadanos y atesoramos el 48% de los votos y que luego tenga que ser la oposición quien le tenga que recordar algo que viene de un decreto del Ministerio de Transportes y Movilidad, con lo cual eso es absurdo. ¿Hay comisiones? Sí, se informa de una parte. No sé si por acción u omisión, pero pues por ejemplo en el asunto del auditorio, de ese crédito, de ese suplemento de crédito, pues bueno, una de las quejas que se formuló, creo que fue la señora Berlanga, pues fue que no había a la comisión en la que iba ese punto, no se había aportado pues ninguna memoria técnica o ninguna memoria justificativa. Que luego esa memoria está, pero resulta que es de hace X años. Pues bueno, es que si no se llevan los papeles por parte de quien tiene que dar la explicación, es bastante más difícil favorecer el trabajo de la oposición. Esto es como cuando un profesor va a dar clase. Lo puede hacer fácil o difícil. Yo he tenido profesores muy buenos que te lo daban mascado y otros que, bueno, pues te daban una ligera, efectivamente, una ligera y ahí te lo buscarás. La gran pelea en esta es si hay suficientes comisiones informativas o si no hay suficientes comisiones informativas, que eso es lo que divergimos completamente la oposición y el equipo de gobierno. ¿Quieres tratar alguna cosa más que se haya dicho en el Pleno que os interese desde vuestro punto de vista? La verdad es que el Pleno ha sido muy light, ¿verdad? Efectivamente. Muy light. Tuvimos quizás sí que lamentar un poco el hecho de la asistencia a ese Pleno extraordinario, no por el hecho de que no fuera necesario, porque era necesario pues para que los ciudadanos se pudieran beneficiar de esa medida, lógicamente. Claro. Pero que era una medida que se podría haber tomado antes y no hay que olvidar pues que bueno, los concejales y sobre todo los de la oposición, que es cada vez que vamos a un pleno estamos cobrando, entonces un pleno extraordinario no le sale gratis al ciudadano. Entonces no estamos en una situación en la que se tenga el medio de comunicación que lo transmite no cobra nada, o sea, por eso digo que sí le sale gratis en nuestro caso, ¿no? En esa parte sí, pero claro, pues es un gasto innecesario y una medida que denota una vez más pues falta de previsión
por parte del equipo del gobierno. Y el segundo, pues bueno, es que en realidad son dos puntos que tienen poco que hacer. Es decir, una modificación de crédito que ya se sabía que iba a salir hacia adelante, y lo otro que, bueno, pues es un poco pues decir por dónde quiero encaminar, pero que no obliga a nada. Si eso fuera contractual sería más relevante. Félix, ¿se nota ya que estáis calentando motores los partidos o no? Pues supongo que sí se va notando un poco más. Ya habéis encendido, Sí, ¿no? Los motores. la clave probablemente, además, yo creo que se viene, igual que el inicio del curso político, ¿no? Como se suele decir, pues ha sido importante, ¿no? Porque bueno, pues ha aglutinado las fiestas de septiembre, el Día de la Patrona, muchas actividades, el cincuentenario de la Parroquia de las Mercedes, que hemos tenido un calendario de actos bastante cargado, el Congreso del Hidrógeno Verde. Sí. Sí que se va notando, pues que bueno, no solo que el año que viene pues hay lo que hay, que ya lo sabemos todos, sino que claro, porque está a punto de caer el debate sobre las tasas municipales y que los presupuestos pues están a la vuelta de la esquina. Pero sí creo que se va notando un poco más el tono un poco más duro, más elevado. Increscendo, sí, ¿verdad? sí. En música decimos eso, increscendo. Se van afilando los puñales. Muy bien, pues don Félix Canal, aquí tienes tu casa. Muchas gracias por tu asistencia y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Julián. A ti.